Bienvenidos al podcast El color que no es, basado en mi libro autobiográfico 100% real sobre el color que me dijeron que era y no es. Capítulo 1. Cuando todos te creen loca y tú eres más feliz que nunca. Tu familia, desde que naces, te tiene un plan, una vida proyectada en la que si la sigues serás feliz. Hay objetivos y metas que cumplir, porque eso es lo mejor para ti. Y claro, si te lo dice tu familia, debe ser verdad, ¿no? Pero a veces, y cada vez más seguido, te das cuenta que no eres feliz con esa forma de vivir, sino que necesitas tu propio camino, con tus propios desafíos y metas. Y te das cuenta que esa forma de vivir te hace sentir vacía, sin emociones positivas profundas. Siempre buscas complacer a tus cercanos para que te feliciten o celebren, pero cuando haces lo que te dijeron, no pasa nada, porque era lo que correspondía. A veces son los papás, otras veces son los hermanos o los abuelos. No sé si esto pasa solamente en las familias tradicionales o conservadoras como la mía, pero también pasa en las familias más liberales. El hecho de vivir en un RV, Recreation Vehicle, o camper, con la visa de turista vencida, en un parque estatal en Miami, es una de esas decisiones locas en mi vida que me hacen sentir viva y feliz, verdadera y profundamente feliz. Hay veces que pienso con curiosidad, ¿qué es lo que me hace sentir tan feliz? El motorhome es un lugar físicamente pequeño para una pareja y 2 hijos. El nuestro porque hay otros que son mansiones del año. Mide 26 pies, aquí todo se mide en pies y pulgadas, y es del año 2004. En ese largo tiene una pieza matrimonial que consta de una cama queen y 2 veladores. Tiene un solo baño y dentro de él hay una ducha con una mini tina y un excusado. El lavamanos está entre el baño y nuestra pieza, porque no cabe dentro del baño. Tiene un sector común con cocina, living, comedor. La cocina incluye una encimera de 3 hornillas, más horno, lavaplato y refrigerador. El living vendría siendo un sillón cama, que es donde duerme la Lucy. Y el comedor, 2 sillones más chicos con una mesa, que todo se transforma y se convierte en la cama de la Carmen. Esto podría o debería ser un problema, pero no. Jamás habíamos vivido en un lugar tan chico y jamás habíamos estado tan felices. Entonces, pienso en lo que nos rodea, la naturaleza salvaje. A pesar de estar en un parque en medio de la ciudad, hay una gran flora silvestre que nos cuida, nos protege de la vida rápida y bulliciosa. Cada noche, al entrar al parque, nos saludan los grillos con su canto. En la mañana, como para recordarte que vives aquí, te despiertan los pájaros azules, rojos y carpinteros, cantando desde los árboles. Las ardillas buscan comida bajo el árbol de tu sitio y se suben a tu mesa exterior a ver si quedó algún rastro del día anterior o cayó una semilla. Y de vez en cuando nos sacude una picada de una hormiga roja gigante, como para decirte, «Hey, es verdad lo que estás viviendo, no es un sueño». Miro más cerca de mí y veo a mi familia, mi pareja y las niñitas. Se supone que los niños deben ir al colegio todos los días, pero en este tiempo de pandemia mundial y recién llegados a un país nuevo, el homeschool es lo que hacemos. Yo soy profesora, es algo cercano para mí hacer clases y enseñar, pero ser la profesora de mis hijos no es lo mismo. Cuando haces clases en colegio, tienes tu horario y estás con el curso un periodo determinado de tiempo. Mientras que cuando eres mamá profesora es más intenso, estás todo el tiempo enseñando y el llamar la atención es más constante. Existe un horario, una organización, pero cuando le dices que ordene la ropa ya no es lo mismo. A veces se desgasta un poco la relación, todo depende de qué tipo de profesora eres, esa es la clave.
Todas las mañanas, cuando salimos a hacer ejercicio en el parque, aprovechamos la naturaleza y las diferentes situaciones que dan el vivir en un Herví para aprender. Todos aprendemos. Ciencia se enseña a través de la vida de los animales como ardillas, mapaches, cocodrilos y patos, además de la observación de los árboles, plantas, mariposas e iguanas. En el lago hemos visto el ciclo completo de vida de las ranas, desde que la rana pone los huevos, nace el pirigüín, le salen las patas traseras, después las delanteras y por último se absorbe la cola. Demasiado emocionante. A raíz del estudio de la vida de los animales, también surgen preguntas en relación a la vida de los humanos. ¿Cómo nacemos? ¿Cómo morimos? ¿Qué pasa después de morirnos? La pandemia ha hecho tener a la muerte más cerca, en las conversaciones cotidianas, y así ha iniciado conversaciones muy profundas con las niñitas. El observar la vida de los animales y las plantas también nos ha llevado a hablar sobre la fortaleza, debilidad y sobrevivencia. Hemos podido llevar ejemplos de seres vivos a compararlos con situaciones que uno enfrenta como ser vivo también. Sobre todo nosotros en este momento que nos encontramos en un lugar ajeno, formando una madriguera y buscando nuestra propia comida. Las matemáticas se van usando en el día a día para diferentes cosas. Por ejemplo, si la Lucía quiere comprar algo, calcula cuánto le hace falta. Cuando hacemos arreglo en el camper y debemos sacar la wincha para medir el espacio que queremos modificar, luego, en el Home Depot o Home Center o ferretería, debemos medir los materiales que queremos usar.